hoy me enfocaré bastante en las formas seguras que tenemos para observar un eclipse, ¿sí? Entonces, y esta charla me parece que es la más importante porque incluye la salud, la más importante en que se pueda, sobre todo para los docentes que se encuentren en el área en el que se va a ver la totalidad, va a causar más interés en los estudiantes y por lo tanto es bueno transmitir la información que van a tener el día de hoy. Bien, en un eclipse, ¿cuáles son los integrantes principales, los actores? Es la luna, el sol y la tierra. Esos son los tres principales actores, ¿sí? Bueno, hay que recordar también que la Tierra es un planeta que gira alrededor de una estrella, que es el Sol, formando una elipse. No es de forma circular, es una elipse. Y aparte de este movimiento de traslación, que dura un año, también tiene un movimiento de rotación. Tiene un eje inclinado, un eje imaginario, que nos muestra que la Tierra está inclinada, y este se mueve, permitiendo también que la luz del Sol se proyecte directamente sobre algunas partes específicas del planeta, originando de esta manera las estaciones. Si la luz del Sol está emitiendo luz directamente, cuando la esfera está, por ejemplo, inclinada de esta forma, tendremos en el hemisferio norte el verano, en el hemisferio sur el invierno, y así, viceversa. Esto es recordando lo que ya vimos la vez pasada. También les recuerdo aquí las fases de la Luna. Si obviamos aquí los dos planetas que se encuentran entre el Sol y la Tierra, que son Mercurio y Venus, y mantenemos nuestros principales integrantes, que sería el Sol, la Luna y la Tierra, recordamos que la Luna le da la vuelta a la Tierra, y dependiendo de la posición en la que se encuentre, nosotros vamos a observar desde la Tierra las fases de ella, que son como las combinaciones de iluminación que tenemos de la Luna, pues. Combinaciones aparentes, o sea, es lo que nosotros vemos de cómo se observa la Luna. Y bueno, esto lo recuerdo para hablar de los eclipses, pero entonces, bueno, primero el concepto. Nosotros nos acercamos a los niños y les preguntamos qué creen que es un eclipse. Y existen muchas ideas, entonces, pero primero es eso, tratamos de evocar que ellos nos den sus ideas. Y les decimos que, bueno, que un eclipse es cuando un astro desaparece o se oculta por un breve periodo, es solamente por un breve periodo de tiempo, debido a que otro astro lo cubre total o parcialmente. Aquí colocamos esta imagen de estos dos gatitos para mostrar que esto, bueno, es un astro, un ejemplo, y aquí viene otro astro que lo va eclipsando. Entonces, esto sería un eclipse parcial porque únicamente lo tapa una parte, y ya aquí tendría un eclipse total. Y esto es temporal, se supone que este gatito vuelve a retroceder, o sea, y vuelve a quedar el astro principal. Esto sucede en el universo, en distintas partes del universo. Lo que pasa es que para nosotros es un fenómeno bastante peculiar, pero es algo que también de lo que haré énfasis mañana. Por lo pronto les comento que observamos en el planeta Tierra los eclipses que son lunares y los eclipses que son solares. Cuando son eclipses lunares es cuando observamos la luna de esa coloración roja, y el eclipse solar, bueno, es el que la luna tapa por completo la esfera, el área del sol, el área aparente del sol en el cielo, y podemos observar la corona. Y si recuerdan en la charla de cebolla solar, esta es la última capa solar. Luego, entonces, da la curiosidad, ¿cómo se hace para que se originen un eclipse de un tipo y un eclipse de otro tipo? Están los eclipses lunares, por ejemplo, primero,
Recordamos nuevamente que nuestros actores principales son el Sol, la Tierra y la Luna, para los dos tipos de eclipse. Pero existen distintas posiciones, entonces para el eclipse lunar lo que sucede es que está primero el Sol, la Tierra y luego la Luna. O sea, es cuando el camino de la Luna se interpone aquí y juntos están alineados de esta forma. Por lo tanto, la sombra de la Tierra va a opacar la Luna. Los rayos luminosos que vienen del Sol, al atravesar la atmósfera terrestre, filtra algunos colores. Sabemos que la luz está compuesta de colores, y el único color que deja pasar es el rojo. Por lo tanto, cuando estamos aquí en la Tierra, nosotros visualizamos que la Luna se ve como roja. Toda la sombra de la Tierra oculta la Luna, y por lo tanto en todo el planeta se puede ver digamos, la totalidad o la umbra, que es la parte más oscura del eclipse lunar. ¿Cómo se forman ahora entonces los eclipses solares? Bueno, entonces aquí la configuración es Tierra, Luna, Sol. Aquí entonces la Luna, la que se interpone y da su sombra a la Tierra. Pero como la Luna es más pequeña que la Tierra, no lo tapa completamente, solo tapa una pequeña parte. A esta sombra se le llama zona de umbra, que es donde se ve la totalidad del eclipse, y estos rayos luminosos también forman esta parte de aquí que se llama la penumbra, que es donde los lugares de la Tierra en donde el eclipse se ve de forma parcial. Por supuesto, el planeta sigue girando, por lo tanto, esta línea se corre y se puede ver en distintas partes del mundo. Y por eso es que dura un tiempo específico en diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, en Villarrica, que se va a observar el eclipse del 14 de diciembre, va a durar en esa posición 2 minutos 8 segundos, uno de los tiempos más largos para este eclipse. Ahora sí, vamos a la parte más relevante de esta charla. ¿Cómo podemos observar un eclipse? No solamente es observar el eclipse, es observar el Sol. Lo que pasa es que normalmente no nos da curiosidad mirar el Sol cualquier día del año. Nos da curiosidad mirarlo en el momento del eclipse. Pero esto cuenta para cualquier otro momento en el que querramos ver el Sol. Para ello, debemos tener en cuenta diferentes materiales con los que podemos proteger nuestros ojos. Uno de ellos son los lentes certificados con la norma ISO. Yo ahorita les voy a mostrar cómo son esos. Estos lentes tienen que tener esta forma ISO, aquí en un lado. Y el número no es tan difícil, porque es ISO 123. 123, luego vuelve 12, guión, el último número, 2. También con telescopios o binoculares, pero que tengan un filtro solar certificado. Por lo general, las personas que tienen un telescopio saben respecto del tema y saben cómo adquirir un filtro solar que se encuentre certificado. Además, en el momento del eclipse, se encontrarán grupos astronómicos que tendrán telescopios, y ellos van a contar con esos filtros solares que estén certificados. Otra manera de observarlo son con los vidrios de máscara de soldar, que sean grado 12, 13 o 14. Me preguntan, ¿cuál es el preferible? El número 14. Ese es preferible ante el 12 y el 13, a pesar de que ahí empieza a haber protección. Estos lentes se compran en cualquier ferretería, son económicos. Me parece que para el año pasado estaban como en 2.000 pesos, pero sí recuerdo que ya días antes del eclipse ya no habían en la ferretería stock de estos vidrios de máscara de soldar. Entonces podemos tener el vidrio para observar, o en la casa podremos hacer alguna actividad con los niños en la que podamos hacer unos lentes con cartón
y cinta plástica y colocar los lentes, el vidrio en unos lentes que sean adecuados. ¿Por qué les doy estas recomendaciones? Entonces, aquí les estoy mostrando un ojo que está sano y un ojo que está enfermo. En el ojo nos vamos a enfocar en estos momentos de la retina. La imagen viene, se forma en la córnea, pero después pasa a la retina. La retina tiene esas células fotorreceptoras, que en algún momento hemos escuchado que son los conos y los bastones. Los conos distinguen los colores, los bastones distinguen las intensidades de la luminosidad, y por lo tanto ellos transfieren el impulso eléctrico en impulso nervioso para que sea pasado por el nervio óptico al cerebro y podamos distinguir lo que estamos viendo. La retina es una parte muy importante del ojo que no tiene reparación. O sea, si se te daña la retina, quedó así. No se te puede hacer otro implante de otra manera, nada que ver. Y la parte más importante de la retina es esta, se llama la mácula. Allí se concentra la gran cantidad de fotorreceptores y neuronas principales, algunas neuronas que van a convertir estas imágenes, este impulso eléctrico, perdón, en impulso nervioso. Esto es una retina dañada. Si se dan cuenta, está como hinchada, tiene una coloración diferente y esto se puede ver, esto lo puede observar el oftalmólogo o el oculista por medio de un aparato. ¿Qué puede suceder si miramos el sol de manera directa? Vamos a tener lo que se denomina retinopatías solares. La retinopatía, apatía de enfermedad de la retina, gracias al sol, pueden ser esporádicas, o sea, pueden ser momentáneas y también pueden ser permanentes. Una de esas enfermedades puede ser esto, el llamado escotoma, que vas a ver, esta es tu visión y vas a ver estas sombritas de colores de esta forma. El escotoma puede durar la persona entre algunos días hasta aproximadamente unos 3 meses. Tendrá la vista de esta forma. La otra es la mioidesopsia, que es que la persona queda viendo este tipo de gusanitos de color negro. Esto, recuerden que es por el daño de aquí de la retina. Esto es lo que se está dañando. Entonces, esto es lo que la persona va a observar. Y esto va a ser entre 6 meses a 1 año. La persona va a ver de esta forma. Y la peor de todas es la maculopatía, que es cuando hay el daño absoluto y completo de la mácula, que es esta que está aquí. Y esta va a ser la visión de una persona que tenga una maculopatía. Es decir, va a tener un eclipse total para toda su vida. Y esta es la más peligrosa, porque, bueno, no debe ser muy cómodo vivir de esta forma, teniendo esto aquí. Sin embargo, a pesar de que se ha informado sobre esto, y para el año pasado se informó y se hizo mucha campaña, muchos periódicos reportaron de clínicas que detectaron casos de daños oculares por no utilizar lentes recomendados o simplemente por seguir viendo el sol a ojo desnudo. Y no se debe hacer. Es algo que ustedes deben transmitir a los niños, a sus familiares, a todo el que ustedes puedan transmitirle. No se puede observar el sol de forma con el ojo desnudo. ¿Qué no debes usar? No debes usar cámaras, celulares o binoculares o telescopios sin el filtro solar. Muchas personas observé en el eclipse pasado, por ejemplo, que con su celular estaban apuntando al eclipse y veían la imagen en el celular. No, que eso no me causa daño. Sí te causa daño. Sí lo hace. Si no hay un filtro, si el celular no tiene un filtro, sí te causa daño. Las cámaras también. Lentes de sol no tienen la protección adecuada
para que de verdad filtre rayos UV y la radiación infrarroja. Por medio de CDs, por medio de DVDs, tampoco. Muchas personas la ven por el reflejo del agua o de un espejo, menos. Ahí absorbe todo el brillo también. O por medio de placas radiográficas. No, nada que ver. Eso eviten usarlo. ¿Qué hace una persona que tiene lentes ópticos, que es una persona que tiene sus lentes todo el tiempo? Bueno, esa persona debe usar lentes certificados para el eclipse encima de sus lentes ópticos. También noté el año pasado que muchas personas se quitaban sus lentes ópticos para ver con los otros lentes. Y de esa manera también le están ocasionando un daño a sus ojos. Entonces, la manera correcta es que se coloquen los lentes certificados para el eclipse encima de sus lentes ópticos. Igual, si esa persona va a observar por un telescopio, no se quite sus lentes ópticos para poder observar, siempre los mantenga. ¿Cuál es el único momento de observar el eclipse de manera segura? Únicamente en la totalidad. Cuando el área de la luna está tapando absolutamente el sol. Justamente en ese momento, y es un momento también que recomiendo, porque es una experiencia muy hermosa y en el que se puede ver a ojo desnudo y disfruten como es, pero en la mera totalidad. ¿Cómo sabes que ya se acaba la totalidad? Es cuando la luna ya comienza a moverse y se forma aquí como lo que se denomina un anillo de diamante. O sea, va a haber aquí como un pequeño brillo del sol y aquí se va a formar un brillo más espectacular. Entonces por eso se le llama anillo de diamante, es como que si hubiese un diamante en un anillo. En ese momento ustedes saben que ya tienen que colocarse otra vez la protección. La recomendación es que utilicen los lentes 20 segundos y al menos descansen 2 minutos antes de volver a usarla. Muchas personas creen que porque como tienen la protección de los lentes, pueden ver las 2 horas continuas el evento, y tampoco, ahí también están ocasionando daño en sus ojos. Porque hasta ahora tecnológicamente no hay nada que nos proteja del sol por tanto tiempo. Es por eso también que cuando hay público en general y les están regalando lentes que estén certificados, muchas personas se discuten de que cada quien debería tener un lente, pero lo recomendable es que haya un lente por familia, porque eso les va a obligar a que cada una de las personas tenga que compartirlo y dure un poco tiempo mirando el eclipse. Y es mejor también para los niños. Para los niños no es conveniente dejarles unos lentes solamente a ellos, porque la idea es monitorearlos, quitárselos. Existen también maneras indirectas de ver un eclipse. ¿Por qué de manera indirecta? Bueno, primero puede ser divertido hacer algo así con los niños. En segunda instancia, también existen personas que han tenido operaciones oculares y estas personas pueden no tener permitido observar el eclipse así tenga vidrio de máscara de soldadora, si tenga los lentes certificados, si tenga el filtro solar, el telescopio, no pueden verlo sencillamente. Entonces, ¿se pierden de esta experiencia? No, pueden hacerlo de forma indirecta. Entonces, una de esas formas puede ser que agarren una hoja de papel blanca, le hacen un agujero, aquí se ve muy grande, pero no tiene que ser un pequeño agujero, y los rayos luminosos que vienen por aquí le van a permitir formar en el suelo la imagen del sol que está siendo tapado por la luna. Y pueden verlo aquí, en el sol. La idea es que lo vean, en el suelo, perdón. La idea es que lo vean aquí. Otras maneras son cámaras estenopeicas. Una es tubular, que es la que nosotros vamos a hacer hoy, y la otra puede ser en una caja. Puede ser una caja de zapatos, en la que le hacen un agujero, le hacen otro agujero aquí en el que colocan papel de aluminio con un pequeño hueco
Y dentro de la caja, aquí al final van a colocar una hoja en blanco. Entonces, aquí lo importante es apuntar que algún rayo del sol entre por aquí y nosotros ponemos nuestros ojos aquí y podemos observar aquí al final de la caja el eclipse solar. Entonces, bueno, ahora voy a mostrarles la actividad. Lo que quiero mostrarles es cómo se hace una cámara estenopeica tubular, ¿sí? Entonces, bueno, primero para eso tenemos un pote de papas fritas, así que tuve que hacer el gran esfuerzo por ustedes de comer papas fritas. Y mi hija también, entonces tuvimos que hacer ese gran esfuerzo. Tenemos un pote de papas fritas, ¿sí? Le vamos a quitar esta parte de aquí y le vamos a quitar la tapa. Solo nos interesa el tubo. El tubo podemos decorarlo. Entonces podemos tener una actividad interesante con los niños, en que la pinten como ellos quieran, con acuarela, con témpera. Bien, entonces 1, el tubo de papas fritas. 2, vamos a comprar láminas de papel mantequilla. ¿Sí? Este papel es como un poquito transparente, ¿sí? Y papel de aluminio. Entonces vamos a hacer 2 círculos. Uno de papel de aluminio y uno de papel mantequilla, que lo vamos a colocar en cada extremo del pote. Entonces yo tengo mi pote y voy a colocar por un lado el papel de aluminio y por el otro el papel mantequilla. Tengo otro pote al que yo decoré pintándolo solamente de negro. Por un lado le coloqué el papel de aluminio, por el otro el papel mantequilla. Y lo pegué con cinta plástica. Pero pueden ser menos ordinarios, de que tal manera que quede bien el corte. Ustedes lo trabajan bien. Si tienen 2 tubos, 3 tubos, 4 tubos, es mucho mejor. Porque mientras más largo sea, vamos a ver mucho mejor. Entonces, esto lo pueden ampliar con otro tubo aquí, otro tubo. Lo importante es que en una punta tenga el papel de aluminio y en otra punta tenga el papel mantequilla, ¿sí? Ahora, tomo una aguja, más de esto no, una sola aguja, donde está el papel de aluminio, calculo el centro y hago un agujero. Un pequeño agujero, más nada. Entonces, ¿cómo voy a observar yo el eclipse? Apunto hacia el sol con el papel, en la parte del papel de aluminio, de tal manera que entren rayos luminosos, y por aquí, aunque ustedes no lo crean, van a ver el eclipse. Aquí van a ver cómo va sucediendo todo. De hecho, creo que Javier se los mostré en Villarrica y sí vimos aquí el sol. Lo importante es que apunten bien aquí y aquí se ve. Y mientras más largo sea, mucho mejor van a ver aquí la imagen. Más grandecita va a ser la imagen. Como les digo, esta es una manera muy aceptable para que lo vean personas que tengan algún problema ocular y para que lo vean de forma más segura los niños. No le dejen a los niños usar que ellos tengan el control de los lentes. Porque por más que estén certificados, recuerden que no pueden usarlo más de 20 segundos mirando al sol. Bien. Este lado del papel de aluminio, la idea es que por el agujero entre un rayo luminoso y por el papel mantequilla voy a observar el eclipse. O sea, yo voy a ver aquí, apunto al sol y veo aquí. Eso es lo que voy a hacer. Agradecemos otra vez su presencia, su participación en estos talleres. De verdad que, bueno, claramente estos son los talleres del tema que nos convoca, pero sin duda hemos aprendido un montón de la astronomía, de cómo poder aplicarlo, ¿cierto?, en la sala de clase, en distintas asignaturas, algo súper, que a nosotros también ha sido súper enriquecedor el poder trabajar en esto. Así que, como siempre, les vamos a mostrar la propuesta. En este caso, la vinculación que vamos a presentar hoy día es para el segundo ciclo de séptimo y octavo, y enseñanza media de primero a cuarto año y medio. Luego mañana, en el taller de la mañana, vamos a presentar la vinculación para los cursos de enseñanza básica. Vámonos de lleno a
más bien ciencias naturales para séptimo y octavo, y después biología, química y biofísica para enseñanza media. Tenemos los siguientes objetivos seleccionados acerca de, bueno, este es un fenómeno que implica, ¿cierto? Como nos explicaba súper bien Lady, tres cuerpos que se sincronizan ese día y que generan este fenómeno, ¿cierto? Que se alinean y otras cosas que tienen que pasar. Entonces hay muchas cosas que podríamos abarcar. En ciencias naturales efectivamente podemos abarcar desde el clima en la Tierra, cuáles son los efectos de los movimientos, ¿cierto? De la Tierra y la Luna, qué pasa ese día con, ¿cierto? Conversábamos mucho con las chicas, qué pasa ese día con otros seres vivos, que se les oscurece el día, ¿cierto? En ciertos minutos, en una cantidad de minutos determinados, lo cual no es natural, no es a diario. En general todos tenemos este círculo del sueño y ciclo del sueño natural, entonces vemos cómo estos procesos también van afectándose dado este fenómeno. En octavo, el calor, tenemos lo del calor, efectivamente, precisamente, entonces podemos abarcar el flujo de energía del Sol en la Tierra y en los ciclos de la vida, y cómo esto también se ve afectado por el eclipse. Luego, en primero medio, tenemos una OVA súper interesante y que les invitamos a abordar, sobre todo porque, repetimos, estos son OVAs que están priorizados para este año, acerca de investigación astronómica en Chile y el mundo, entonces que a las chiquillas le han preparado algunas propuestas para que puedan trabajar esto, cómo se ha ido dando la investigación. En Chile tenemos grandes astrónomos y astrónomas y sitios de poder hacer investigación en esta área. Así que es uno súper interesante y obviamente se trabajaría con Eclipse directamente a través de distintos recursos que les vamos a proponer y entregar en las planificaciones. Después, para segundo medio, de las teorías del mundo, o sea, cómo los eclipses, ¿cierto? Y asociarlo a la comprensión del universo, de cómo se ha ido viendo. Tercero medio, modelos de riesgo natural que han sido, perdón, de riesgo que han sido provocados o natural. Entonces hablamos de una planificación del eclipse, ahí las chicas tienen una propuesta súper entretenida. Y para cuarto medio, el F3, implicancias en controversias públicas de ciencias, y ahí hay un trabajo con mitos y verdades sobre los eclipses, ya porque también llegan siempre nuestros estudiantes con una preconcepción, entonces cómo eso se puede ir trabajando a partir de búsqueda de información, indagación y de lo que ustedes les puedan entregar también. Vamos a revisar solamente los ejemplos de lo que nosotros les vamos a presentar ahora en ciencias sociales, historia, geografía, desde las expresiones culturales de América en el OA 16, por ejemplo, se propone un foro sobre comportamiento, ¿cierto?, de las distintas civilizaciones en relación con los eclipses. Ya por lo que les decía al principio, la concepción del eclipse para nosotros es súper distinta a otras civilizaciones y a otros pueblos, de hecho. Y eso es algo que se propone mucho para ciencias sociales con estos talleres. Después, bueno, ahí ustedes pueden ir leyendo algunas actividades que las chicas han querido adelantarles un poco. Por ejemplo, comprender la oferta y la demanda, indagar en actividades económicas de las zonas, y lo mismo que digamos como con la aurora boreal y austral. ¿Qué ocurre con esa, por ejemplo, qué va a ocurrir ahora con la actividad económica en la Araucanía? Bueno, en este caso estamos en pandemia, pero aún así se mueven ciertas actividades, ciertos recursos, las personas, el turismo, etcétera, para poder visualizar estos fenómenos. Entonces, como esto también, que es algo natural, vamos viendo otras áreas por ejemplo, en el segundo medio también, el mercado, el modelo, cómo se va moviendo esto, cómo afecta, ¿cierto?, lo que se industrializa, por así decir, la venta de ciertas cosas, versus lo que puede ofrecer el mismo mercado local de las zonas, como esto también apoya. Y después en tercero y cuarto medio, procesos sociales y migratorios de América Latina, analizar y contrastar, ¿cierto?, las visiones que tenían obviamente las civilizaciones antes y ahora. Y así vamos ampliando la comprensión de este fenómeno, que podría ser muy científico, lo vamos ampliando a otras áreas de conocimiento. Asimismo, en matemática vamos a trabajar principalmente, y estamos proponiendo el trabajo con objetivos de probabilidad fuertemente, y del trabajo de figuras 2D y 3D, donde ya en estos niveles los chiquillos pueden ver un poquito más profundo ciertas características. Ahí tenemos la propuesta del objetivo, ¿cierto? Por ejemplo, en séptimo tienen la oportunidad de ver netamente el círculo,
lo cual obviamente se diferencia de la esfera, que podría ser una figura en la que se asemejan estos cuerpos, pero podemos aprovechar de tomar ciertas características. La vuelta siempre es, profesora, ¿yo dónde veo esto? ¿Qué tiene que ver esto en la vida? ¿Yo dónde lo observo? ¿De qué me sirve la probabilidad? Aquí hay una idea. Yo con las probabilidades puedo investigar y darme cuenta, ¿cierto? Averiguar cuál es la probabilidad de que yo, que estoy en, no sé, Valparaíso, yo que estoy en la Araucanía, en Temuco, tenga la probabilidad de volver a ver otro eclipse. A ver, revisemos estos datos. ¿Cuál es la probabilidad de que un eclipse ocurra en cualquier parte del mundo? Que es distinto, ¿cierto? O sea, el eclipse puede ocurrir en un año, pero puede que yo no tenga la probabilidad de verlo por donde estoy. Entonces vamos jugando con y aprovechándonos de estos objetivos que tenemos que revisar este año para poder indagar y trabajar la idea de probabilidad de casos posibles, ¿cierto? En base a la investigación y también ir fomentando la curiosidad en las ciencias. Ahí, bueno, se propone también el trabajo con el software de GeoGebra porque pueden aprovechar de revisar también, obviamente, las transformaciones isométricas con este taller. ¿Cuál es la importancia de que estos cuerpos se muevan? Tanto para el fenómeno del eclipse como para la vida de todo y todas. Entonces, y ahí relacionando, por ejemplo, movimientos ciertos de traslación y rotación que tienen tanto la Tierra, el Sol y la Luna, ¿cierto? Entonces, podemos ir llevándolo para allá y para acá a partir de la comprensión de estos movimientos, ir explicando el eclipse y viceversa. Y por último, para lenguaje y comunicación, aquí siempre tenemos muy abierto el espacio para poder trabajar distintos textos, distintas habilidades orales y habilidades de lectura. Así que las chiquillas, bueno, han preparado ciertas actividades bien precisas y en las planificaciones se acompaña del recurso que les proponemos acá. Por ejemplo, aquí se nombra un documental, obviamente ustedes pueden buscar, pero también nosotros nos hemos dado ese trabajo, así que está propuesto el documental con el que se busca trabajar. Ahí se leen unas comillas porque se propone el trabajo con este documental en los distintos niveles, pero con la diferencia de la actividad que se pueda realizar de forma posterior, dependiendo la descripción del objetivo que estén trabajando. Desde cierto, que pueden extraer ideas centrales de un documental en séptimo básico, trabajando con estos géneros que ya no son solamente texto, sino que también imagen y texto, realizar cierto un afiche, realizar una propuesta de una situación hipotética, es decir, podemos trabajar también la creatividad, tomar textos que sean literarios como no literarios, abordar ahí, como dijimos en otro taller, el trabajo con las fuentes, evaluar las fuentes que estamos revisando para la información y validar la información. Y bueno, más adelante en tercero y cuarto medio, un análisis crítico de un afiche, por ejemplo, de medidas de protección, lo cual va súper vinculado con lo que Lady nos mostraba, es decir, estamos recibiendo constantemente un montón de información y en la asignatura de lenguaje, ya que lo tenemos así dividido en nuestro currículum, podemos tener la oportunidad de aprovechar, de revisar esas afiches. Son cosas que nunca nos enseñan, de repente a cuestionar la información que recibimos e ir evaluando. O sea, no nos sirve, como decía Lady, cualquier lente que nos vendan, por ejemplo, y así con distintas publicidades y poder tener esta mirada crítica a partir de la información más verídica. Entonces esas son las propuestas que les hemos mostrado rápidamente para poder darles un adelanto de cómo poder ir relacionando el taller de eclipse con su disciplina y con sus niveles, los distintos niveles que están trabajando.